adquiridas, que son obviamente más frecuentes que las que hemos visto ayer, que son las anemias hemolíticas congénitas. Lo mismo, el común denominador de la anemia hemolítica es anemia normocítica normocrómica, macrocítica hipercrómica, reticulocitos aumentados, y no se les olvide el color amarillo, bilirrubina indirecta aumentada con ictericia. ¿Sí? ¿Cómo se clasifican las anemias hemolíticas adquiridas? Generalmente son de tipo extracorpuscular, porque el problema está fuera del glóbulo rojo. En las anemias hemolíticas congénitas, el problema es del propio glóbulo rojo. Inestabilidad, alteraciones de membrana, hemoglobinopatías, enzimopatías. En cambio, las alteraciones adquiridas generalmente son extracorpusculares. Y las anemias hemolíticas extracorpusculares son de dos tipos. Uno, anemia hemolítica inmunológica, es decir, con participación de anticuerpos, o anemia hemolítica no inmunológica, así de simple. ¿Cuál es la diferencia? La prueba de Coombs, que ahorita la vamos a ver. La anemia hemolítica inmune puede producirse por autoanticuerpos o por aloanticuerpos. Los autoanticuerpos son los que resultan de pérdida de la tolerancia inmunológica, es decir, por alguna razón, la clona de linfocitos B empieza a producir anticuerpos que desconocen a los antígenos que están en la membrana del glóbulo rojo y se produce una adherencia opsónica. Y cuando este pasa por el sistema reticular endotelial, el glóbulo rojo que tiene anticuerpos opsonizados es fagocitado. Y estos autoanticuerpos pueden ser de tipo caliente, de tipo frío y de doble fase térmica. ¿Qué es eso de tipo caliente? Son anticuerpos que producen anemia hemolítica a la temperatura corporal normal, en cualquiera de nosotros. La temperatura corporal normal va de 36 hasta 37.5 grados centígrados. Cuando una anemia hemolítica se presenta en cualquiera de nosotros, a esa temperatura se llama autoanticuerpos calientes. Los autoanticuerpos fríos son más raros porque son autoanticuerpos que producen hemólisis cuando la temperatura corporal cae por debajo de 37 grados centígrados. Muchos de esos anticuerpos fríos, que se llaman crioglutininas, no tienen importancia clínica porque tienen un rango térmico más bajo. Es decir, la temperatura corporal tiene que caer por debajo de 35, 34 grados para que se produzca hemólisis. Pero en algunos casos, estas creatinininas tienen importancia clínica, sobre todo cuando tiene un rango térmico alto y uno está expuesto al frío. Los medicamentos, cualquiera sea el medicamento, puede inducir fenómeno autoinmunológico por formación de autoanticuerpos. Los aloanticuerpos son anticuerpos naturales y hay anemia hemolítica por aloanticuerpos. Un ejemplo, todos los que son del grupo sanguíneo A tienen un aloanticuerpo que es el anticuerpo anti-B. Todos los que somos del grupo sanguíneo O tenemos un autoanticuerpo, aloanticuerpos, no aloanticuerpos anti-A y anti-B. ¿Cuándo se produce hemólisis? Cuando estos aloanticuerpos entran en contacto con otro sistema inmunológico. Haga de cuenta, ahí dice enfermedades recién nacido y reacciones transfusionales. Cuando hablamos de enfermedades recién nacido, es decir, anemia hemolítica recién nacido, es una anemia hemolítica aloinmune, porque anticuerpos naturales que han alosensibilizado a la mamá, RH negativo, que ha adquirido anticuerpos anti-RH, en este caso anti-D mayúscula, pasan la barrera placentaria y opsonizan y producen hemólisis en los glóbulos rojos RH positivos del feto. ¿Cuándo se produce eso? Cuando el feto o el recién nacido es ORH positivo y la mamá es ORH negativa, pero está alosensibilizado por anticuerpos anti-RH. Pero no solamente ocurre en esa situación, sino en la incompatibilidad ABO, por ejemplo. Mamás que son del grupo A y niños que son del grupo B pueden producir paso de aloanticuerpos anti-D de la mamá al feto o al niño y producir una enfermedad hemolítica recién nacido por incompatibilidad ABO o por anticuerpos irregulares. Eso vamos a ver más adelante cuando te alosensibilices contra otros grupos sanguíneos, anti-Loeys, anti-Dafi, anti-Kel, anti-Ki, anti-Dafi-A, anti-Dafi-D, etcétera, etcétera. Y obviamente reacciones transfusionales, generalmente por anticuerpos. Las anemias hemolíticas no inmunológicas en estos casos no participan los anticuerpos, sino que son situaciones extracorpusculares que van a producir anemia hemolítica. Ejemplo, fragmentación de glóbulos rojos, las microangiopatías. Una anemia hemolítica microangiopática se llama púrpura trombocitopénica trombótica.
En este caso, ¿sí?, se producen microtromos en la circulación y cuando el glóbulo rojo trata de atravesar estos microtromos en la circulación, se fragmentan y se molizan. Malformaciones y alteraciones cardiovasculares, malformaciones cardíacas que producen fragmentación. O la marcha, o los maratonistas, que producen golpes y estallido de los glóbulos rojos cada vez que los pisoteamos a nivel de los talones. Muchas veces los maratonistas, después de correr 50 kilómetros, hacen pis y se produce hemoglobinuria. ¿Por qué? Porque se produce una anemia hemolítica intravascular por fragmentación eritrocitaria. O agentes físicos, el hiperesplenismo, infecciones, generalmente infecciones de tipo parasitario, el plasmodium, la bartonella, la babesia, pueden originar anemia hemolítica de tipo adquirido no inmunológico. Muy bien, hablaremos de anemia hemolítica inmunológica. La anemia hemolítica inmunológica, como ven aquí en la diapositiva, se caracteriza ¿por qué? Porque hay una reacción antígeno-anticuerpo. Ustedes saben que todos los glóbulos rojos tienen antígenos, que son proteínas en la membrana. Las principales proteínas que están en los glóbulos rojos son los grupos sanguíneos. Cuando estas proteínas son desconocidas, ya sea por autoanticuerpos o se produce una reacción por autoanticuerpos, se produce una reacción hemolítica. Entonces, ¿qué es anemia hemolítica inmunológica? Son estados de hemólisis que se acompañan de la presencia en la superficie del glóbulo rojo de anticuerpos. Y estos anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo son reconocidos por una prueba de laboratorio que se llama prueba de Coombs. ¿Cómo se clasifican las anemias hemolíticas inmunes, entonces? Por aloanticuerpos y por autoanticuerpos. Cuando se producen autoanticuerpos se llama anemia hemolítica autoinmune. Y la anemia hemolítica autoinmune puede ser por anticuerpos calientes, por anticuerpos fríos, o por anticuerpos de doble fase térmica, o por anticuerpos inducidos por fármacos. Esta diapositiva es muy importante porque te permite fácilmente darte cuenta y clasificar las anemias hemolíticas inmunológicas. La anemia hemolítica autoinmune, que es la más frecuente por anticuerpos calientes, puede ser idiopática, primaria. Puede presentarse sin acompañar ninguna otra enfermedad subyacente. O puede ser secundaria, por ejemplo, a enfermedades autoinmunes como el lupus. O síndromes linfoproliferativos crónicos como la leucemia linfocítica crónica y los linfomas de bajo grado. Los linfomas, la anemia hemolítica por anticuerpos fríos, de la misma manera, pues idiopático puede ser secundaria. Y secundaria a este tipo de infecciones. Una infección por micoplasma puede originar anticuerpos fríos y hemólisis. Mononucleosis infecciosa por virus de Epstein-Barr. Cualquier infección vírica, citomegalovirus, por ejemplo, varicela, pueden originar anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos. Y hay una enfermedad que se llama hemoglobinuria paroxística a frigori de doble fase térmica, pues ser idiopática o secundaria a sífilis e infecciones virales. La anemia hemolítica inducida por aloanticuerpos tiene dos manifestaciones. Uno, como reacción hemolítica transfusional, ¿sí? Una transfusión, o sea, obviamente en esta época ya no hay esa aberración de transfundir grupo sanguíneo A alguien que tiene grupo sanguíneo B, ¿verdad? En ese caso se va a producir una reacción hemolítica por aloanticuerpos, por transmisión de aloanticuerpos durante la transfusión. La entidad más frecuentemente reconocida es la anemia hemolítica del recién nacido por alosensibilización materno-fetal frente a frente a antígenos D mayúscula, o incompatibilidad de H, o incompatibilidad BO, o anticuerpos irregulares a la sensibilización por otro tipo de anticuerpos. Acuérdense, los glóbulos rojos no solamente tienen glóbulos rojos con antígeno D mayúscula, B minúscula, E mayúscula, E minúscula, C mayúscula, C minúscula, que es el grupo sanguíneo de H. Tampoco ABO, sino tienen, por ejemplo, anticuerpo anti-Lewis, anti-KIT, anti-DAFI, DAFI-A, DAFI-B. Son otros grupos sanguíneos que están presentes en nuestros glóbulos rojos. ¿Cuál es la característica de la anemia hemolítica inmunológica? La prueba de Coombs. Y la prueba de Coombs tiene dos formas. La prueba de Coombs directa y la prueba de Coombs indirecta. La prueba de Coombs directa es la detección de anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo. Y esto se detecta en el laboratorio y es bien sencillo. La prueba de Coombs indirecta detecta anticuerpos circulantes en el paciente que tiene hemolítica inmunológica. De las dos, la más importante para determinar el diagnóstico de anemia hemolítica inmunológica es la detección de anticuerpos pegados a la membrana mediante la prueba de antiglobulina directa o test de Coombs directo.
Hagamos de cuenta que este es el paciente que tiene sospecha de anemia hemolítica inmunológica. Le vamos a tomar un tubo de ensayo donde están los glóbulos rojos. Aquí están los glóbulos rojos. ¿Qué tienen los glóbulos rojos si este paciente tiene una anemia hemolítica inmunológica? Tiene anticuerpos pegados, opsonizada aquí, a estos pelitos azules que son los antígenos de la membrana del glóbulo rojo y tienes anticuerpos pegados a la membrana. Y esta es la causa por la cual el macrófago está fagocitando al glóbulo rojo. ¿Cómo vamos a detectar esos anticuerpos pegados a la membrana? En laboratorio tenemos reactivos, se llama reactivo o suero de Coombs. El suero de Coombs, como dice aquí, antiglobulina humana, es el reactivo, o sea, el reactivo de Coombs, son anticuerpos contra anticuerpos. Generalmente estos anticuerpos son de tipo IgG. Por lo tanto, en el laboratorio se han fabricado anticuerpos anti-IgG. ¿Y qué es lo que se hace? Se agarra un tubo de ensayo y se pone una gotita de los glóbulos rojos, donde supuestamente hay anticuerpos pegados a la membrana, y se reacciona con otra gotita del suero de Coombs. Fíjense, si los glóbulos rojos tienen anticuerpos pegados en la membrana, porque tienen una anemia hemolítica inmunológica, cuando hagamos reaccionar por el suero de Coombs, que son anticuerpos, estos anticuerpos anti-IgG van a ir y van a reconocer a los anticuerpos pegados a la membrana y van a producir aglutinación. Y en el tubo de ensayo se ve así, se ve como aglutinación, se ve como si fuese un grupo sanguíneo de RH positivo. Bien sencillo. ¿Por qué? Porque hay anticuerpos pegados a la membrana. ¿Qué pasaría, ¿sí?, si solamente hay glóbulos rojos y no hay estos anticuerpos? Cuando hacemos reacción con el suero de Coombs, esos anticuerpos no tienen por qué encontrar los anticuerpos pegados a la membrana y por lo tanto no tienen dónde pegarse y no se produce aglutinación y la prueba de Coombs directa es negativa. ¿Está entendido? Bien fácil. Prueba de Coombs directa, detección de anticuerpos. Entonces, cada vez que les digan la prueba de Coombs en una anemia hemolítica es positiva, anemia hemolítica adquirida de tipo inmunológico. Se preguntarán, ¿autoinmune o aloinmune? ¿Qué es la prueba de Coombs indirecta? Es la detección de anticuerpos circulantes. Lo mismo, en el paciente en el que sospechamos anemia hemolítica inmunológica, le tomamos una muestra de sangre. En este caso, vamos a determinar anticuerpos que están circulando en el plasma. Centrifugamos y nos quedamos con un tubo de ensayo con el plasma. ¿Qué hay en el plasma si el paciente tiene anticuerpos circulantes? Estos anticuerpos. En un tubito de ensayo vamos a tener glóbulos rojos a los que deliberadamente le hemos pegado anticuerpos anti-RH. Esto es bien fácil. ¿De qué manera? Hagan de cuenta que son glóbulos rojos RH positivos y le ponemos una gotita del suero o del reactante del suero anti-RH. ¿Qué va a pasar? El anti-RH va a venir y se va a pegar a los antígenos RH. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos, ¿sí?, induciendo directamente el pegado de anticuerpos a la membrana del glóbulo rojo. Y eso lo tenemos en un tubito de ensayo. Entonces hemos agarrado en laboratorio glóbulos rojos RH positivos a los que les hemos pegado anticuerpos anti-RH. Aquí en el suero del paciente hay anticuerpos anti-RH. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner una gotita del suero, ¿sí?, con una gotita de glóbulos rojos. Si tenemos anticuerpos circulantes y hemos deliberadamente pegado anticuerpos en la membrana, estos anticuerpos circulantes van a ir y van a pegarse a todos los anticuerpos que están en el glóbulo rojo. ¿Qué significa eso? Que en el plasma existen anticuerpos circulantes y por lo tanto se produce un fenómeno de agregación porque se está produciendo aglutinación y agregación de los glóbulos rojos. Y la prueba de Coombs indirecta es positiva. Si el paciente no tiene esto, aunque pongamos glóbulos rojos con anticuerpos pegados, si no estamos poniendo estos anticuerpos no tienen por qué ir a encontrar los anticuerpos pegados deliberadamente en los glóbulos rojos y no se produce aglutinación. Por lo tanto, prueba de Coombs directa, detección de anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo. Prueba de Coombs indirecta, detección de anticuerpos circulantes. Si tienes anemia hemolítica y tienes una prueba de Coombs directa positiva, eso es anemia hemolítica autoinmune o anemia hemolítica aloinmune. Si tú tienes una prueba de Coombs indirecta positiva, también es anemia hemolítica autoinmune o aloinmune. Pero muchas veces puedes tener anticuerpos circulantes y no tener anemia hemolítica. Tal es el caso, por ejemplo, de los pacientes que tienen alosensibilización contra anticuerpos irregulares o contra anticuerpos anti-RH.
¿Por qué? Porque los glóbulos rojos no tienen anticuerpo anti-RH y aunque tengas glóbulos rojos, digo, anticuerpos anti-RH, no vas a tener anemia hemolítica. ¿Sí? Entonces, no se olviden, esta prueba de Coombs es muy importante para establecer el diagnóstico de anemia hemolítica inmunológica. Dentro de esas anemias hemolíticas inmunológicas tenemos la autoinmune y la aloinmune. Ahora vamos a hablar de la anemia hemolítica autoinmune, es decir, pérdida de la tolerancia inmunológica. ¿Por qué se produce la anemia hemolítica autoinmune? Es un golpe de Estado, para fines prácticos, de las defensas contra el gobierno. De la misma manera, golpe de Estado de los anticuerpos contra los propios antígenos, en este caso de la membrana del glóbulo rojo. Y esto debido a la capacidad supresora de linfocitos T para regular la respuesta inmune. Se ha visto que hay una disminución de linfocitos T supresores que son los que suprimen la respuesta autoinmune, de manera que se producen autoanticuerpos. Y eso da como consecuencia un trastorno de la tolerancia inmunológica. Tolerancia significa que uno tolera sus propios antígenos y no los reconoce como ajenos, los reconoce como propios. ¿Por qué se produce la pérdida de la capacidad reguladora del sistema inmunológico? Todos sabemos que en el organismo hay clonas de linfocitos B y por otra parte, clonas de linfocitos T. Cuando los linfocitos B están produciendo anticuerpos, y esos anticuerpos pueden ser autoanticuerpos, inmediatamente los linfocitos T entran en acción y son los que regulan. Los linfocitos CD4, helper, son los que activan los linfocitos B. Pero sobre todo, estos linfocitos CD8 son los que suprimen las respuestas de autoinmunidad. ¿Qué pasaría si no hay un trastorno de los CD8 y hay un trastorno en el fenómeno de regulación y de restricción de la formación de autoanticuerpos? Las clonas de linfocitos B producen autoanticuerpos. ¿Por qué? Porque la respuesta supresora moduladora del linfocito CD8 ha disminuido. ¿Sí? Por eso dice aquí, dentro de la subpoblación CD4 existe, ¿sí?, una capaz de regular la actividad de los CD8. Esta subpoblación de CD4 es inductora de supresión y el antígeno de membrana es el CD45R. ¿Cuándo se desarrolla el proceso autoinmune? Cuando existe una disregulación de estas poblaciones, de la CD4 y de la CD8. Cuando hablamos de trastorno de tolerancia, estamos refiriéndonos a la pérdida de la capacidad de formar, o de no formar más bien, anticuerpos contra los antígenos de la membrana del glóbulo rojo. Esto sucede en activación policlonal de linfocitos B, que se acompaña de síntesis intensa de anticuerpos, ¿no?, de inmunoglobulinas. Y esto origina una serie de enfermedades, como por ejemplo el lupus, síndrome de Fischer-Evans, que es la coexistencia de anemia hemolítica autoinmune con púrpura trombocitopénica idiopática autoinmune, rechazo a trasplantes, o reacciones autoinmunes o de inmunidad en el HIV, en el SIDA. ¿Sí? Entonces, como principio básico, se pierde la tolerancia inmunológica porque se forman clones de linfocitos B que producen anticuerpos contra antígenos de la propia membrana de diferentes células. ¿Por qué se produce el desconocimiento y la formación de esos autoanticuerpos? Por un proceso aparentemente de mimetismo antigénico. ¿Qué significa? Significa, por ejemplo, que las bacterias o los microorganismos al ingresar al organismo adquieren o tratan de mimetizarse con antígenos similares a los del glóbulo rojo. Entonces, cuando entran al organismo, el sistema inmune forma anticuerpos contra, por ejemplo, el micoplasma. Pero al formar anticuerpos contra el micoplasma, los antígenos del micoplasma están simulando y mimetizando a los antígenos de los glóbulos rojos. Y por una reacción cruzada, no solamente formamos anticuerpos contra el micoplasma, sino anticuerpos contra los antígenos del propio glóbulo rojo que están simulando. El micoplasma tiene la capacidad de mimetizarse y simular antígenos de los glóbulos rojos y se produce una reacción antígeno-anticuerpo por la membrana del glóbulo rojo con adherencia opsónica y hemólisis extracelular a nivel del sistema, extravascular a nivel del sistema retículo endotelial. ¿Cuáles son las características de los autoanticuerpos? Habíamos dicho anticuerpos fríos, anticuerpos calientes y anticuerpos de doble fase térmica. De los tres, el más frecuente es anticuerpos calientes con actividad hemolítica exclusiva a 37 grados centígrados. Los autoanticuerpos fríos o tienen capacidad de aglutinar y hemolizar entre 0 y 20 grados centígrados. Muy raro, ¿no? Ninguno de nosotros va a tener temperatura de 20 grados centígrados. Pero cuando tenemos esas aglutinas y somos sometidos a temperaturas gélidas, se puede desencadenar el fenómeno autoinmune. Y los anticuerpos de Donald Einstein son de doble fase térmica, es decir, se fijan a la membrana del glóbulo rojo a baja temperatura y producen hemólisis a temperatura corporal normal.
generalmente estos anticuerpos son más raros. Los autoanticuerpos son generalmente tipo IgG, seguidos por IgM y esencialmente IgA o IgD. Entonces, los dos tipos de autoanticuerpos son IgG, anticuerpos calientes, e IgM, anticuerpos fríos. ¿Por qué se produce la hemólisis? Porque los glóbulos rojos sensibilizados o que están opsonizados por anticuerpos calientes son destruidos principalmente en el vaso y en la médula ósea mediante el mecanismo de eritrofagocitosis. Se produce una hemólisis extravascular. Entonces, la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes se produce por adherencia opsónica a temperatura corporal normal y la hemólisis se produce a nivel del sistema reticuloenteral del vaso y la médula ósea. En cambio, los anticuerpos fríos lo que hacen es activar el complemento y producir una hemólisis intravascular. Y luego, los glóbulos rojos que están opsonizados con anticuerpos IgM fríos son fagocitados por las células de Kupffer del hígado. Por eso, en la anemia hemolítica por anticuerpos fríos no funciona la esplenectomía, porque la hemólisis se produce en el hígado, en las células de Kupffer. En cambio, sí funciona en la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. ¿Cuáles son los dos mecanismos de hemólisis? Adherencia opsónica. ¿Qué es adherencia opsónica? Significa que los anticuerpos se fijan a la inmunoglobulina o a las proteínas de la membrana y se produce hemólisis a nivel del vaso y la médula ósea. En cambio, la adherencia inmune se produce en los macrófagos, sobre todo en las células de Kupffer, y la hemólisis se produce por activación a través de puentes de la fracción C3 del complemento, o sea, los anticuerpos fríos activan el complemento y se produce una hemólisis intravascular. Y al final la hemólisis también, o esos glóbulos rojos, son removidos por las células de Kupffer del vaso, del hígado. Una vez realizada la adherencia, el proceso de fagocitosis parcial. O sea, cuando se produce la adherencia opsónica, el primer paso por el sistema reticuloenteral es parcial. No remueve o no fagocita completamente al glóbulo rojo, muerde una parte. Por eso hay mucho esferocito, ¿sí? Y microcito circulante, que al final, como son inestables, son removidos por el sistema reticuloenteral del vaso. ¿Cómo se hace la confirmación diagnóstica cuando sospechamos una anemia hemolítica autoinmune? Y como un denominador, chicos, ya les he dicho, el paciente está histérico, está pálido, tiene anemia normocítica normocrónica, reticulocitos aumentados y bilirrubina indirecta aumentada. Pero lo que da la característica de la anemia hemolítica autoinmune es la prueba de Coombs directa positiva. Por eso, la positividad de la prueba de Coombs directa confirma la presencia de autoanticuerpos de tipo IgG o de IgG C3b, o sea, anemia hemolítica autoinmune, porque hay anticuerpos que detectados y pegados en la membrana de los glóbulos rojos. Los tres grandes grupos de anemia hemolítica autoinmune son anticuerpos calientes, anticuerpos fríos y anticuerpos de doble fase térmica. Vamos a hablar de la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Generalmente son de tipo IgG y la hemólisis es extravascular. Por eso no hay hemoglobina libre y como todo esto está amarillo, se produce aumento de bilirrubina indirecta. Es la más frecuente de las anemias hemolíticas autoinmunes, 75% de los casos. Puede ser idiopática o secundaria. Idiopática cuando no hay una causa subyacente y es un fenómeno de pérdida de tolerancia inmunológica y pérdida de la capacidad de supresión, ¿sí?, de formación de clonas de linfocitos B en forma idiopática. No se conoce la causa, se llama anemia hemolítica autoinmune idiopática. O secundaria, generalmente, a enfermedades autoinmunes, como el lupus, artritis reumatoidea, esclerosis sistémica, enfermedad mixta de tejido conectivo. Pero no solamente se presenta en enfermedades autoinmunes, sino en síndromes linfoproliferativos, y puede ser la primera manifestación de un linfoma de bajo grado, o de una leucemia linfocítica crónica, o de un quiste de ovario. Generalmente se presenta en cualquier edad, aunque son más frecuentes en adultos después de los 40 años. Y el anemia hemolítica por anticuerpos calientes es más frecuente en mujeres. Los autoanticuerpos son de tipo IgG, ¿sí? IgG. Tienen escasa capacidad de activar el complemento, pero sí producen adherencia opsónica. Y la especificidad de los antígenos a los cuales están dirigidos este IgG son los antígenos o las proteínas del grupo sanguíneo RH. El mecanismo de acción, en primer lugar, es la opsonización y, en segundo lugar, la fagocitosis de los glóbulos rojos en el sistema reticuloenteral del vaso. Por eso es una hemólisis extravascular. Menos frecuente es la activación del sistema de complemento para producir hemólisis intravascular. En todo caso, puede coexistir todos los mecanismos de hemólisis. En el 30-40% de los anticuerpos calientes son de tipo IgG, el otro 50% IgG y complemento, y en un 10% apenas IgG que activa
a través de la fracción 3 de complemento, ¿sí? Y producen hemólisis. El cuadro clínico es variado, puede ser desde un asintomático hasta pacientes que tienen realmente un síndrome hemolítico severo con anemia severa. Muchas veces el comienzo es insidioso y la anemia se instaura lentamente cuando la crisis hemolítica es paulatina, o sea, crónica, pero muchas veces puede haber un fenómeno de hemólisis aguda por anticuerpos, ¿sí? En ese caso la anemia se instaura con rapidez y lo característico es el aumento de los triclocitos. Podemos ver el recuento de este 50%. Y el paciente obviamente está con esta clínica, ¿no? Pálido, por la piel y las mucosas, a veces histéricas, ansiedad, ictericia. El 82% de los pacientes con anemia hemolítica autoinmune tienen esplenomegalia y 45% hepatomegalia. Solo el 34% tienen adenopatías. Si hacemos una espiral de médula ósea, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver proliferación de gran cantidad de precursores eritroides, así llama hiperplasia eritroblástica. ¿Qué vamos a ver en el frotis de sangre? Vamos a ver glóbulos rojos con anisocitosis, poiquilocitosis, policromasia, esferocitosis. La aptoglobina está disminuida, acuérdense, porque si se produce hemólisis, la aptoglobina va a ir a formar un complejo con la, ¿sí?, hemoglobina libre. Una característica es la densidad láctica elevada y obviamente la bilirrubina indirecta elevada. Y lo característico, prueba de Coombs directo positiva, que produce confirmación diagnóstica. ¿Cuál es el pronóstico de la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes? Va a depender mucho de la enfermedad de base. Generalmente las idiopáticas tienen un mejor pronóstico. ¿Quiénes tienen peor pronóstico? Las que están obviamente asociadas a lupus o a linfomas, porque el pronóstico va a depender de la evolución de la enfermedad de base. ¿Sí? Muchos de estos pacientes con tratamiento responden inicialmente a la inmunosupresión, pero pueden recidivar. Es una característica de la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. ¿Cuál es el tratamiento? Corticoides, como inmunosupresores. En los que se fracasa la corticoterapia se hace esplenectomía o puedes dar otros inmunosupresores. ¿Se debe transfundir glóbulos rojos cuando el paciente tiene anemia secundaria, anemia hemolítica autoinmune? Probablemente no, porque lo único que vas a hacer es aumentar los títulos de autoanticuerpos, de ahí que la transfusión sea o se reserve solamente en situaciones de extrema gravedad y de extrema utilidad. ¿Cuál es el tratamiento de inmunosupresión? El principal inmunosupresor es la prednisona. Se da en dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso al día. Si ustedes tienen en promedio 60 kilos, las chicas, vas a dar 60 miligramos de prednisona cada día durante un mes aproximadamente. En un 80% se produce remisión, es decir, desaparición de la anemia hemolítica, pero en un 50% de las secundarias, ¿sí?, solamente la remisión se mantiene. El otro 50%, a pesar del tratamiento, continúa hemolizando. La falta de respuesta a la tercera semana de la administración de corticoides, ¿sí?, que hace definir a la anemia hemolítica como anemia hemolítica autoinmune refractaria a corticoides. Cuando se normaliza la hemoglobina dando corticoides, ustedes saben que se debe descender paulatina y lentamente las dosis de prednisona, porque no se produce un síndrome de supresión esteroidea con insuficiencia suprarrenal aguda, con hipotensión, con hipercalemia, con hiponatremia y con hipotensión, cosa que no debe ocurrir. Por eso cuando manejen corticoides a dosis altas y por más allá de 15 días y necesiten retirar después y suspender los corticoides, el descenso debe ser paulatino hasta cero para evitar el síndrome de supresión esteroidea. ¿Sí? ¿Cómo vamos a encontrar que el paciente responde adecuadamente? Uno, normalizando las cifras de hemoglobina, disminuyendo la cantidad de reticulocitos y sobre todo, ¿sí?, la prueba de Coombs, que se empieza a negativizar cuando hay buena respuesta. Los pacientes que tienen fracaso a la inmunosupresión por glucocorticoides como la prednisona tienen indicación de esplenectomía. ¿En quiénes está indicado? Está indicado en todas las anemias hemolíticas autoinmunes que sean refractarias y que tengan evidencia de captación esplénica. Eso es lo que ocurre en la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Cuando fracasa la inmunosupresión y fracasa la esplenectomía, podemos utilizar otro tipo de inmunosupresores, azatioprina, ciclofosfamida, y últimamente se utiliza un medicamento que se llama rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20. ¿Qué es el CD20? Los CD20 son antígenos que están presentes en la membrana de los linfocitos B. ¿Y quiénes son los responsables de producir anticuerpos? Autoanticuerpos, los linfocitos B. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Mediante restricción a inducir apoptosis de los grupos de linfocitos B, productores de autoanticuerpos. En lo posible deben evitar las transfusiones, ¿sí?
El mayor peligro de transfusiones consiste en que el paciente está sensibilizado a otros anticuerpos y produces y vas a aumentar las crisis hemolíticas. Como es una crisis hemolítica crónica, el requerimiento de ácido fólico está aumentado, entonces a la par de dar inmunosupresiones, no transfundir, tienes que dar ácido fólico. Vamos a pasar a la anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Se hay normalmente en el suero, muchos de nosotros podemos tener criolitines, pero no tienen significación clínica alguna porque tienen un rango térmico bajo. Pero cuando la amplitud térmica aumenta y se acerca a la temperatura corporal normal, cualquier variación en la temperatura y un descenso en el frío, por ejemplo, hace que se active el complemento, merced a los anticuerpos fríos que son tipo y se produce la crisis hemolítica. ¿Sí? Muy bien, los anticuerpos fríos, son anticuerpos de tipo IgM, a diferencia de los anticuerpos calientes que son IgG. Y se conocen como anticuerpos fríos porque se unen a glóbulos entre 4 y 20 grados, pero la hemólisis se produce dependiendo del rango térmico. La actividad depende de la capacidad para fijar fracción 3 de complemento, y eso produce hemólisis intravascular. Por lo tanto, los niveles de aptoglobina están disminuidos y obviamente va a haber hemoglobinuria y va a haber aumento de hemocisteína en orina. ¿Sí? Muy bien. Generalmente la anemia hemolítica por criolutines o anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos es secundaria. Es menos frecuente la idiopática. ¿Sí? Cuando es secundaria, hay que pensar, por ejemplo, en infección por Mycoplasma pneumoniae o en mononucleosis infecciosa o otras infecciones virales que pueden desencadenar la formación de cuerpos fríos. La leucemia linfocítica crónica de otros neoplasias linfoides, los linfomas indolentes de bajo grado, están relacionados muchas veces como primera manifestación a anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos. Miren, estas son las formas clínicas y estas son las formas clínicas transitorias y agudas. Infección micoplasma, hemos dicho, mononucleosis infecciosa, hemoglovirus, virus como paperas, listeriosis, endocarditis, sífilis, tripanosomiasis, todo esto origina formación de autoanticuerpos fríos, criolutininos. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el cuadro clínico? Es más frecuente a partir de 70 años y ocurre en los casos idiopáticos, generalmente por encima de los 70 años predomina los casos idiopáticos. ¿Cuáles son las únicas manifestaciones? Muchas veces anemia crónica o pueden desarrollarse, ¿sí? Puede desarrollarse síndrome hemolítico. La forma aguda transitoria se presenta en niños y adultos jóvenes, generalmente secundaria a infecciones virales. ¿Sí? Cursas inicialmente como hemólisis aguda, que sobreviene 5 a 10 días después de instaurar la infección viral y se cura espontáneamente. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver en el laboratorio de anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos fríos? ¿Sí? Reticulocitos aumentados, hiperbilirubinemia y anemia normocítica, normocrómica o anemia macrocítica. En el extendido de sangre periférico, ¿qué vemos? A diferencia, por ejemplo, de la anisopoiquilocitosis de la anemia hemolítica autoinmune, vamos a ver, por anticuerpos calientes, en los fríos vamos a hacer un fenómeno Rouleau. El fenómeno Rouleau significa que los glóbulos rojos se disponen en forma de pilas de monedas, como si fuesen monedas apiladas. Eso se llama fenómeno Rouleau y eso característicamente nos está hablando de la presencia de crioaglutininas. Obviamente, la prueba de Cum siempre es positiva porque detecta anticuerpos pegados a la membrana, en este caso de tipo IgM. ¿Sí? ¿Qué más? Vamos a ver un aumento de la sedimentación globular y obviamente el diagnóstico se hace por la titulación de crioaglutininas o anticuerpos fríos y prueba de Cum directa positiva. ¿Cuál es el determinante antigénico de los anticuerpos de tipo IgM? ¿Sí? El grupo sanguíneo anti-I mayúscula. Por lo tanto, estas anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos fríos dirigen su determinante antigénico al grupo sanguíneo I mayúscula y minúscula. ¿Por qué? Porque generalmente esto está asociado a una neumonía por Mycoplasma pneumoniae. La evolución de la enfermedad por criolutininas depende si es idiopática o secundaria. Si es idiopática, generalmente es limitada. Y cuando es secundaria, va a depender mucho de la enfermedad de base. También se deben evitar las transfusiones, porque esto puede producir o agravar el proceso hemolítico. Puedes dar corticoides, pero generalmente la respuesta a corticoides es muy pobre. Lo mismo la esplenectomía, porque la hemólisis no se produce en el vaso, se produce en el hígado y no se puede vivir sin hígado, ¿verdad? No pueden ser hepatectomía. ¿Sí? En algunos casos se puede utilizar clorambucil o ciclofosfamida. Son agentes inmunosupresores. Tercera anemia hemolítica autoinmune, hemoglobinuria paroxística a frigori. No se van a confundir con la anemia paroxística nocturna, que es total y absolutamente diferente, es otra enfermedad que produce anemia hemolítica
no por anticuerpos, sino por la formación de una clona anormal con la habilidad en los glóbulos rojos. No es el caso. Nos vamos a centrar en la anemia hemolítica por hemoglobina peroxística al frío, así se llama. Debido a la presencia de un anticuerpo, ese anticuerpo se llama fibrinolicina de Donald-Steiner. ¿Cuál es la característica de la anemia hemolítica por anticuerpos de doble fase térmica? Produce un síndrome hemolítico agudo, puede aparecer a cualquier edad y generalmente es secundario, y se observa, por ejemplo, en la sífilis terciaria o en cualquier infección viral. Los cursos con infección viral y vas a tener una anemia hemolítica de doble fase térmica. Fijas a temperatura inferior a la del cuerpo y produce hemólisis a temperatura corporal normal. ¿Sí? Como dice, se inicia horas después de la exposición al frío o la ingestión de bebidas frías. Y luego, cuando estás a temperatura corporal normal por esa criolicina, aparece ictericia, fiebre, cefalea, dolor lumbar, calambres musculares, orines oscuros, hemoglobinuria. ¿Sí? El diagnóstico se hace por clínica y por laboratorio. Hemoglobinemia, porque es una anemia hemolítica que se produce dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, hay hemoglobina libre con aptoglobina disminuida. Y vamos a ver en sangre periférica exorcitos, eritroblastos, dependiendo de la magnitud de la anemia, anisopoiquilocitosis y policromasia. Generalmente, y afortunadamente, la hemoglobina paroxística frigore es un proceso autolimitado, ¿sí? Y mejora cuando el paciente, ¿sí?, se recupera de la infección viral. El pronóstico generalmente es bueno. Obviamente va a depender mucho, se asocia a enfermedad subyacente, muchas veces puede acompañarse, puede acompañar la infección de treponema pálido, ¿sí?, en la sífilis. Muy bien, aquí vamos a quedar, mañana el lunes vamos a hablar de la anemia hemolítica por alloanticuerpos y nos vamos a referir a la enfermedad hemolítica recién nacida. A ver, chicos, idiopática y secundaria, a sífilis o infecciones virales. La idiopática es autolimitada. Sencillo. Y la anemia hemolítica por alloanticuerpos no son autoanticuerpos, son anticuerpos que se transmiten de un sistema inmunológico a otro sistema inmunológico. Así de simple, no hay más. Esta diapositiva es la más importante. Y obviamente, la característica de las anemias hemolíticas inmunológicas, la prueba de Coombs directa positiva, detección de anticuerpos por la membrana, o la prueba de Coombs indirecta positiva, anticuerpos circulantes en el plasma del paciente. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Quién me habla? María Belén Mo. Dime, María Moritz. En caso de que se detecte una anemia hemolítica en un niño y como tratamiento se pone que es mía, esto no va a repercutir mucho en el caso de que sabemos que cuando se realiza esplenectomía tienen más riesgo de desarrollar infecciones por estreptococo, neumonía, Bueno, a ver, para va a aclarar variar. tu pregunta. A ver, chicos, ustedes, las chicas, tienen su niño, tienen su hijito, y su hijito en las primeras 24 horas se pone histérico. Histericia significa aumento de bilirrubina, y se crispan, ¿no? Como gatos estirados ahí. ¿Qué ha pasado con mi bebé? Como ustedes son médicos generales, tienen que explicar a la mamá y le dicen, señora, su bebé tiene una ictericia, vamos a ver si esa ictericia es por aumento de bilirrubina directa o indirecta. En la anemia hemolítica, siempre va a ser por bilirrubina indirecta. Pero si tienes un bebé que tiene aumento de bilirrubina directa, no es anemia hemolítica. Puede ser cualquier otra situación, por ejemplo, una atresia de vías biliares, tiene ictericia y tiene aumento de bilirrubina directa, pero no tiene anemia, ¿verdad? A diferencia de la anemia hemolítica. Muy bien. Ahora, en un recién nacido, la anemia hemolítica puede ser inmune o no inmune, o puede ser adquirida o congénita, porque es un recién nacido. ¿Qué tal si tiene una microesferocitosis hereditaria? Va a tener anemia, va a tener bilirrubina indirecta aumentada, ¿sí? Pero la prueba de Coombs va a ser negativa, ¿verdad? Si la prueba de Coombs es negativa, es una anemia hemolítica no inmunológica. Y si es en un recién nacido, lo primero que tenemos que pensar es ferocitosis, eritrocitosis, hemoglobinopatía, o tal vez deficiencia de glucosa 6-fosfatodiecionasa. Pero si este recién nacido tiene prueba de Coombs directa positiva, no es congénita, es adquirida. Y esta Coombs positiva significa anticuerpos pegados a la membrana. Esos anticuerpos pegados a la membrana pueden deberse a
pueden ser aloanticuerpos o autoanticuerpos, ¿sí? Cuando son aloanticuerpos no pasa nada. Cuando son autoanticuerpos tienes que estar inmunosupresores. Pero si fracasa la inmunosupresión tienes que hacer esplenectomía. Hasta los 8 años no se recomienda hacer esplenectomía, ¿sí? Porque el vaso aún cumple función inmunológica de maduración, ¿sí? En los niños. Pasados los 8 años puedes hacer esplenectomía. Antes de hacer esplenectomía, que habíamos dicho, la esplenectomía en los pacientes adultos, ¿sí? Protege contra infecciones. El sistema respiratorio protege contra infecciones por gérmenes encapsulados. Y el principal germen encapsulado es el diplococo neumonía o estreptococo neumonía, el neumococo. Por eso, los pacientes que van a someterse a esplenectomía, hay que vacunarlos. Afortunadamente existe una vacuna que se llama Prevenar 13. Es una vacuna de 13 cepas de ¿cómo se llama? De estreptococo y que protege o induce inmunidad, ¿sí? Eh, por generación de anticuerpos frente a una vacuna durante 10 años. Por eso, en niños menores de 8 años es recomendable no esplenectomizar. En mayores de 8 años sí se puede hacer esplenectomía y obviamente hay que vacunar 3 semanas antes. ¿Está contestando tu pregunta, Belén? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, híjole, una hora.